Empezamos entonces, ya es el momento de empezar esta séptima ponencia del seminario Ampliando la Consciencia. Como podéis ver, creo, en pantalla, ya está con nosotros el ponente, el doctor Eugenio Rodríguez Balboa, al que agradecemos con mucha sinceridad todo lo que ha tenido que hacer para poder estar hoy disponible. Es una persona muy ocupada y es verdad que todos los ponentes estamos muy agradecidos porque se han puesto siempre a disposición y Eugenio sabemos que por cuestiones de trabajo tiene siempre dificultades para poder cedernos este tiempo, pero lo hizo desde el principio muy amablemente y Eugenio, de verdad te agradecemos esta disponibilidad. Eugenio es doctor en ciencia cognitiva, es profesor en la Universidad Católica de Chile y también es miembro de CAF. Eh, Trae para nosotros un tema que sé que muchos estáis esperando. Veis ahí el título de la ponencia. ¿Puede la inteligencia artificial desarrollar conciencia? Creo que es de suma actualidad. ¿eh? Mm. Y estamos todos deseando escuchar esta aportación que nos pueda hacer Eugenio, porque no nos vamos a poder escapar en mucho tiempo de la vigencia universal y planetaria que tiene esta problemática de la inteligencia artificial. Y cuando habíamos descubierto que ya la inteligencia no es patrimonio exclusivo de los seres humanos, sino que hay otras especies que también tienen signos de inteligencia, aunque sea diferente, resulta que ahora nos tenemos que plantear si la conciencia, que eso sí que parecía el patrimonio único de los seres humanos, va a poder ser también asequible para las máquinas. Yo estoy deseando escuchar a Eugenio, así que adelante, en cuanto quieras, estamos ahora dispuestos y ansiosos por escucharte. Eugenio, muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias, Javier, por esta invitación. Para mí es un placer y un orgullo y me pone un poquitito nervioso, pese que yo hago clases de estas cosas, pero de algún modo presentar en este contexto es para mí más desafiante. Voy a decir un par de cosas para presentarme, aunque Javier ya me presentó. Es verdad, tengo un doctorado en ciencia cognitiva, pero específicamente en lo que yo he trabajado es en neurociencia cognitiva, es decir, trabajo sobre aspectos biológicos del cerebro, por así decirlo. Y me interesó mucho, me encontré muy desafiante esta invitación que me hicieron. La estuve preparando durante la semana pasada y espero que les guste y los entretenga. Ok. ¿Puede la inteligencia artificial desarrollar conciencia? Primero, quiero decir lo siguiente, mostrarles esto. Las personas que trabajamos en neurociencia, todos, digamos, diría yo, los científicos, lo que buscamos en último término es lo que buscaban los antiguos griegos, conocernos a nosotros mismos. Es la búsqueda de conocerse a sí mismo. Y para esto, los neurocientíficos nos miramos en el espejo de la ciencia. Eso es. Esto me ayudó a hacerlo la inteligencia artificial. Le dije, hay un grabado de Escher, un artista que es así, de una persona, del mismo Escher que se refleja en una bola. Yo le pedí que me lo hiciera con una foto mía. Así que ahí estoy yo, digamos, intentando conocerme a mí mismo en este reflejo que da la ciencia. Y en esta pared o digamos, en esta pieza neurocientífica, a la derecha están, por ejemplo, el tipo de estímulos visuales que nosotros usamos. En la pieza del fondo, en la pared del fondo hay circuitos neurales. En la pared de la izquierda están el tipo de matemáticas que nosotros usamos para tratar de analizar las señales electroencefalográficas que vienen de los aparatos de registro que usamos. Yo hago sobre todo electroencefalografía. En la segunda diapositiva está mi otro aspecto, que es mi aspecto como miembro de CAF.
Hace 40 y algo años que yo pertenezco a CAF. Y en este caso, para mí, el mismo proceso de autoconocimiento pasa por mirarse en el espejo de la ascética mística. Aquí el muro de atrás me quedó como estaba porque no lo pude cambiar, pero lo que me interesaban y los que sí cambié son el muro de la derecha, que podríamos referirnos a él como el muro de la mística, de la meditación, del autoconocimiento, digamos, introspectivo, y en el de la izquierda representé este ascenso a la montaña como una forma de representar la ascética, en el sentido de un esfuerzo continuo, eh, graduado, moderado, es decir, no algo imposible de hacer, pero continuo, y que se enfrenta a las dificultades del medio, en este caso es una montaña, pero en nuestro caso suelen ser la vida en sociedad, la vida en el mundo, las relaciones interpersonales. ¿Mm? Ok, vamos allá. Para desarrollar el tema de hoy voy a tener que hablar bastante sobre la inteligencia artificial y cómo funciona, para que después podamos ver en conjunto de qué manera, si acaso uno puede esperar o no que la inteligencia artificial disponga de conciencia o no. La forma más sencilla de inteligencia artificial que tiene ya como no sé cuántos unos, es desde el del siglo pasado, de más o menos, en verdad, fue inventado hacia los años 50 del año pasado, del siglo pasado, es decir, tiene como 70 años, es el concepto de perceptrón. El perceptrón intenta modelar una neurona en el sentido de reduciendo, digamos, sus funcionalidades al estricto mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Asume que una neurona tiene entradas que le traen información y esas entradas son ponderadas. Algunas son consideradas más importantes y otras menos importantes, un poco como lo hace la sinapsis de una neurona. Tiene varias de esas y suma estas entradas ponderadas y los compara con un umbral que él tiene, y si ese umbral se sobrepasa, la neurona artificial dispara, es decir, se activa. Y si no alcanza ese umbral, no dispara y por lo tanto se queda apagada. En el dibujo que ustedes ven aquí, presento, digamos, un cartoon para un dibujo, no animado, pero un dibujo, una caricatura de cómo un perceptrón puede calcular, por ejemplo, el riesgo de accidente cerebrovascular en los 5 años que vienen. ¿Mm? Entonces, la neurona 5, si dispara, quiere decir que hay riesgo de accidente cerebrovascular, y si no dispara, quiere decir que no hay riesgo de accidente cerebrovascular. ¿De qué depende que dispare o no dispare? Depende del sexo de la persona, que se le alimenta aquí por esta neurona 1 y se multiplica por un cierto factor, masculino o femenino. Depende de la edad de la persona, que se le alimenta por esta otra neurona. Depende del peso, del índice de masa corporal de la persona. Depende de si la persona fuma o no fuma. Depende de más factores, pero estos pueden ser suficientes para tener una buena aproximación. Entonces, según el valor de estos, del sexo, de la edad, del índice de masa corporal, de si acaso la persona fuma o no fuma, multiplicados por un factor de ponderación y sumados, si se alcanza el umbral, entonces la neurona 5 va a decir, sí, esta persona tiene un alto riesgo de accidente cerebrovascular en los 5 años, o va a decir, no, esta persona tiene un bajo riesgo de accidente cerebrovascular. Este es un modelo de perceptrón y es la forma más sencilla de inteligencia artificial que estamos usando ya hace harto tiempo sin que nos diéramos cuenta en la sociedad. Un perceptrón simple como este puede resolver muchos problemas como este y otros muchos más. Una neurona puede resolver muchos más. El perceptrón está basado en el concepto de neurona, pero una neurona es un elemento biológico mucho más rico en términos informacionales. Por un lado, recibe muchas señales, tiene muchas dendritas, las integra, genera una salida en el axón
y es no lineal, lo cual no voy a tratar de explicarlo. Pero quiere decir, en resumen, que bajo ciertas circunstancias, la misma cantidad de actividad en las dendritas puede producir un disparo neuronal y en otras condiciones puede que no. En ciertas condiciones, una neurona natural para estas entradas va a decir la persona tiene riesgo y en otros casos va a decir que no tiene riesgo. Y eso depende de otras propiedades globales del cerebro que no quiero tratar de explicar en este momento. Lo importante para mí es decir esto. Un perceptrón es algo que se parece a una neurona, pero es mucho más simple. Aún así, es capaz de resolver muchísimos problemas. ¿Qué clase de problema? Por ejemplo, los filtros de spam que tienen todos los correos, digamos. Mi correo determina que ciertos mails son spam, por ejemplo, porque no recibo yo no recibo frecuentemente de ese o nunca he recibido de esa persona o de ese sitio web. Entonces, si es un sitio infrecuente, el filtro de spam tiende a pensar que es un spam y no lo deja pasar, etcétera, etcétera. Tiene otras características, pero esencialmente es un perceptrón y determina qué emails llegan a mi caja de emails y qué emails llegan a mi caja de spam. Los perceptrones son capaces de hacer diagnósticos médicos sencillos. Son capaces de clasificar imágenes en la misma línea de los diagnósticos médicos. Hay un neurólogo que trabaja con nosotros que decía que él pensaba, por ejemplo, se usan, pero se le puede dar un uso mucho mayor, decía que se podía ahorrar mucho tiempo del trabajo de radiólogos si se hacía pasar toda la radiografía. Los radiólogos están siempre atochados de trabajo, no alcanzan a dar abasto, pero era muy fácil reducir su carga de trabajo si se les daba las imágenes a los perceptrones para que hicieran una primera clasificación sencilla y pudieran decir, no, es seguro que esta imagen no tiene ningún problema, listo, y que solamente le pasara al médico radiólogo aquellas que son difíciles, aquellas que pudieran mostrar un problema. ¿Mm? Entonces, así se pueden usar y se están usando los perceptrones. Se están usando también en análisis y predicción financiera, etcétera, 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 etcétera. ¿Mm? Esencialmente, para quien le interese las matemáticas, un perceptrón es capaz de dividir un espacio de muchas dimensiones por medio de un hiperplano. Todas las cosas que quedan a un lado van a ser consideradas verdaderas, todas las que quedan al otro lado van a ser consideradas falsas, o en este caso, las que están a un lado son peligrosas, una enfermedad, qué sé yo, y las que están al otro lado son no. ¿Mm? En fin, eh, saben que si hay preguntas específicas, me encantaría resolverlas, si son técnicas, si son fáciles de resolver y hay una pregunta específica de aclaración, me gustaría resolverla porque me da una sensación de que estoy siendo recibido. Y las preguntas difíciles, largas, filosóficas, las dejamos al final. ¿Mm? Por ahora voy a pasar a mostrarles un ejemplo de cómo funciona un perceptrón. En este caso, en tiempo real. Este que tenemos aquí va a ser una colección de autos que van a partir con esta red neuronal de neuronas artificiales. Lo que hay aquí es la capa de entrada, las neuronas de entrada. Estas 5 neuronas lo que le dicen es una medición de la distancia por 5 sensores de distancia que tiene. Uno hacia que se ve más o menos aquí. Uno que mide la distancia hacia la extrema derecha, la derecha pero no tan hacia allá, una que mide la distancia hacia el centro para ver si acaso encuentra obstáculos. En el fondo le dice aquí hay un obstáculo, aquí hay un obstáculo, aquí no hay obstáculo, que sería esta. Esta de acá representa la medición de distancias de obstáculos que podrían haber aquí a la izquierda, pero no tan a la izquierda, y acá los de la extrema izquierda. Entonces, la información de estas neuronas se comunica a estas neuronas del medio que no tienen verdaderamente una interpretación, son procesadores como las interneuronas en el cerebro real. Acá estas 3 neuronas de salida le dicen doble a la derecha, doble a la izquierda,
acelere o reduzca el paso según el color. Obviamente, Mm. rojos, ¿sí? Ah, No. Adelante, adelante, ¿Sí? Eugenio. Creo que hay una Perfecto. interferencia ahí que vamos a tratar de evitar. Ah, ya, no hay problema entonces. Rojo, por supuesto, significa que la neurona esta está tratando de reducir la actividad de esta neurona, mientras que verde significa que esta neurona está tratando de aumentar la actividad de esta neurona. Ok, y después finalmente la neurona última dice doble a la derecha, perdón, doble a la derecha, doble a la izquierda. Ok, entonces aquí lo que vamos a ver es cómo se va entrenando esta red para conducir un autito. Parten con sinapsis random. Esto está conectado al azar, de cualquier manera, y en la medida que va avanzando va aprendiendo. Parten los autos en todas las direcciones, chocan la mayoría de inmediato, y cuando el verde, que es el último en chocar, se copian esas sinapsis, se modifican ligeramente y el proceso sigue y así de a poco las neuronas van aprendiendo según el auto que haya sido más exitoso. Y cada vez entonces ustedes pueden ver que al mismo tiempo se van modificando las, las sinapsis y los autos poquitito a poquitito van mejorando eh, su performance, su manera de conducir. Estos conductores aficionados o novatos de a poco van aprendiendo a manejar el auto, siguen chocando, pero esto va a ser un poco largo, pero quiero llegar al final porque es interesante. Y ustedes ven que las conexiones se van modificando, hay algunas conexiones activas que se van convirtiendo después en negativas, en inhibición, se llaman activación e inhibición, activaciones que se van transformando en inhibiciones, pero de a poco se va estabilizando la red general en la medida que hay un autito que va aprendiendo cada vez a conducir mejor. Ese superó a los otros. Fíjense que muchas veces es el autito más lento. Los autitos más rápidos chocan antes y los autitos que vienen por detrás más lentamente. Y entonces la red va aprendiendo cuál es la velocidad óptima para conducir de tal manera que no choque. La regla de aprendizaje que permite que vayan modificándose las sinapsis es compleja y no la voy a tratar de explicar, pero esencialmente dice, cuando hay un error, modifique. Si la cosa funcionó bien, déjelo tal cual. Algo así como lo que dicen un equipo ganador no se cambia, déjelo como está. Ustedes se darán cuenta que ahora estas sinapsis van cambiando más lentamente. Siguen cambiando, pero con menos velocidad que lo que hacían antes, de una manera menos random, más organizada. Creo que va a llegar hasta la generación como 40, ya estamos cerca del fin. Mm. Cada vez avanzan más lejos, este casi llegó, y ese sale. Y esto es lo que quería mostrarles. Miren, cuando logra resolver la tarea, el sistema empieza a girar un poco en banda, pero pensémoslo si esto fuera un poco la representación de lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Uno podría considerar que una vez que un ser humano, una persona, ha cumplido las tareas que tiene que hacer, queda libre y empieza a hacer lo que, lo que quiere, lo que puede, lo que su libertad le permite, lo que su entrenamiento, lo que su sistema nervioso le permite hacer. Ok, la gente que trabajaba en esta clase de sistemas neurales artificiales concluyeron esto para aplicárselo al cerebro. Por supuesto, esto es estrictamente real para efectos de las neuronas artificiales, pero como metáfora consideraron que se podía aplicar al cerebro biológico. Desde esta perspectiva, entonces, desde la perspectiva de las neuronas, redes de neuronas artificiales, eh, se considera que cualquier estado mental
de un ser vivo, de un hombre, de un perro, puede ser descrito por un vector de activación de cada neurona en un momento dado. Y que el aprendizaje entonces viene dado por la modificación en la matriz de peso sináptico. Esto es una forma, digamos, más o menos técnica de decir, cosa que nosotros sabemos, que el aprendizaje se representa por cambios en las neuronas. Eso está muy bien establecido. Ok, entonces así funcionan los perceptrones. Los perceptrones se confrontan a una tarea, fallan, modifican sus pesos sinápticos, se confrontan a la tarea, fallan, modifican sus pesos sinápticos hasta que logran realizarla. ¿Mm? Eso es lo que hacen los perceptrones. Ese es el nivel más básico. El nivel actual de inteligencia artificial tiene un nivel de sofisticación mucho mayor, pero se basa y construye sobre la idea de perceptrones y es lo que voy a explicar ahora. Yo sé que lo que estoy diciendo es bastante técnico, pero necesito decirlo para poder explicar después por qué yo creo que las inteligencias artificiales pueden o no pueden desarrollar conciencia. Ok, los, las inteligencias artificiales actuales como ChatGPT, por ejemplo, se basan en tres procesos vienen dados por G, P y T. G quiere decir que son inteligencias digamos, son sistemas generativos. Eso quiere decir que producen algo. Eh, en este caso, en el caso de ChatGPT y otros que conversan, lo que producen son palabras. ¿Mm? Eh, estos sistemas existían ya hace algunos, no sé cuántos años, no sabría decir, qué sé yo, 10 años, pero funcionaban mal. Decían cualquier cosa. Entonces uno decía, el perro se comió y le daba a uno esta información y la red producía cualquier cosa, incluso independiente de si fuera comestible o no, simplemente que se acompañaba por el... A ver, pero pongamos un caso mejor, porque los perros pueden comer. Digamos que a ver, el tiburón se comió y entonces el sistema buscaba la palabra más estadísticamente asociada a comer y pongamos que en nuestra cultura, por lo menos en la chilena, es pan. ¿M? Quedaría el tiburón se comió el pan. No está muy bien. Entonces, de eso vienen los G degenerativos. Eran capaces de generar texto, pero ese texto en general no tenía sensatez, no tenía sentido. El P es por preentrenado, lo cual quiere decir que a estas redes, esta parte es el perceptrón. Estas redes, que son unas redes enormes, se alimentan con todos los textos que están en Internet. Todos los textos que están en Internet se le han metido y esto, digamos, ha permitido entrenar cuál es la probabilidad de que a una palabra siga otra palabra. Porque tienen todo el texto del mundo, entonces saben que, qué sé yo, revolución puede seguir, no sé, armas, qué sé yo, no tengo idea. Eh, y con eso se alimenta esta parte de aquí, son redes de neuronas artificiales tipo perceptrón, en que muchas neuronas se contactan con muchas neuronas y tienen muchas capas sucesivas de neuronas. ¿M? Pero lo que lo hace diferente y que lo que ha hecho que de esos modelos que funcionaban mal se llegaran a estos modelos que estamos viendo ahora que funcionan bien, inquietantemente bien, es la T, que significa transformer. Ok, ¿qué es un transformer? Voy a explicarlo en la siguiente diapositiva, pero antes de ir hacia allá, me permito, digamos, detenerme para decirle a las personas que pudiesen estar interesadas que vean este video en YouTube que explica técnicamente, no es tan fácil, explica qué es un GPT, Introducción a los visuales a los transformes, por esta persona que es un matemático que trata de mostrar la matemática de una manera más sencilla, sin ecuaciones, pero con gráficos, con explicaciones gráficas. Es
es un excelente, o sea, esta persona, este youtuber, es extraordinario. Y esta es una gran explicación, pero es difícil. ¿M? Ok, si a alguien le interesa la técnica, él se los va a explicar bien. Y además habla en castellano. Ok, vamos a ver qué es lo que hacen los transformers. Los transformers permiten entender, digamos, vamos a ver en qué sentido es entender el significado de una palabra. Entonces, lo primero que hacen es que gracias al perceptrón que tenían, agrupan a todas las palabras que tienen parentesco, que tienen probabilidad alta de aparecer juntas. ¿M? Entonces, se forman grupos, clusters, se llaman grupos de palabras, y una palabra puede pertenecer a más de un grupo, a varios grupos. Eh, y luego desarrollan como ecuaciones lineales que describen ejes que pasan a través de esos núcleos de palabras, ¿m? Eh, de tal manera que, por ejemplo, en este caso, la palabra corazón puede tener una cercanía, digamos, probabilística con fisiología. El nombre lo puse yo, ¿ah? Los chat GPT no saben de fisiología, pero aquí van a estar otras palabras como circulación, como salud, como cardíaco, perdón, como ¿cómo se llama? Un ataque cardíaco, en fin, un stroke o algo así, con, qué sé yo, un montón de términos médicos. Entonces, a ese eje que tiene todas esas palabras en conjunto que están cercanas formando un grupo, yo le pude dar este nombre, fisiología. En realidad la inteligencia artificial no tiene idea, sabe que son cosas que van juntas nomás. ¿M? Pero corazón también puede ir para el conjunto de palabras que tienen que ver con eh, tristeza, alegría, enamoramiento, decepción, melancolía, etcétera, etcétera, etcétera. Es un eje al cual yo le voy a llamar emoción. Nuevamente, insisto, la inteligencia artificial no le pone este nombre, no sabe que es una emoción, simplemente sabe que la palabra corazón también pertenece a este grupo. Ok, entonces tenemos que la palabra corazón pertenece fuertemente a un grupo de palabras de fisiología y también pertenece fuertemente a un grupo de palabras que tienen que ver con emociones. ¿Ah? Por eso, fíjense que ChatGPT creó estos monitos. Lo que yo había hecho era simplemente estos dos gráficos, pero ChatGPT por sí mismo inventó esto. Ya voy a volver a eso, pero es interesante que en cierto sentido es capaz de comprender. Entonces, aquí, en este momento, ChatGPT todavía no sabe de qué le estoy hablando cuando hablo de corazón. Puede ser esto o puede ser esto. Pero ahí es donde viene la operación del transformer. Y el transformer, ¿qué es lo que hace? Es buscar en toda la frase o en el texto que uno le ha dado las palabras más importantes. Y según esas palabras, modifica el significado de la palabra que estamos buscando. Entonces, abandonó, rompió, pero sobre todo abandonó, lleva a que la palabra corazón se mueva hacia este lado, hacia el lado de la emoción. Ella lo abandonó y le rompió el corazón. Entonces ahora corazón queda cerca de el eje de emoción y queda lejos del eje de fisiología. Y entonces ChatGPT entiende, corazón está asociado a una emoción intensa y un impacto negativo. Nuevamente, esto es interesante porque esto lo hizo ChatGPT por sí solo. Todos estos monitos los puso él. Yo no se los había dado. Él entendió a partir de estos gráficos y sobre todo de esta frase que se estaba hablando de esto. ¿Cómo lo entendió? De la misma manera que yo les estaba explicando. Porque abandonó y ella y rompió cambian el contexto del significado de la palabra corazón. Fíjense que él mismo me da, sin que yo le haya pedido, estos libros que explican, aquí estamos hablando de redes de neuronas simplemente, él creó este gráfico, pero aquí al darme estos libros, en realidad me está diciendo en cierto sentido la información que él utilizó para tomar esta decisión, para entender lo que estos gráficos significaban. Utilizó el lenguaje, utilizó las experiencias que están descritas en el lenguaje y el contexto, es decir, que corazón estaba dentro de esta frase. Ok.
Y es así entonces como una inteligencia artificial sabe el significado de una palabra. Ahora, esto en verdad parece magia. Yo, por lo menos a mí me impresiona que sea capaz de hacer esto. Pero este proceso entonces da respuestas correctas o por lo menos coherentes, pero no es realmente entender. Y les voy a mostrar de inmediato por qué, gracias a el experimento pensado que se llama el experimento de la pieza china, que propuso este filósofo que se llama John Searle. Ok, ¿en qué consiste el experimento de la pieza china? Él diseñó este experimento pensado para demostrar que el procesamiento de la información y la comprensión eran cosas diferentes. La hizo por ahí por los años 70, cuando había un primer entusiasmo por la inteligencia artificial, y él dijo, sí, 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 la inteligencia artificial va a hacer muchas cosas, pero en verdad no entiende nada. Ok, ¿cómo lo demostró? Con este experimento pensado. La idea es la siguiente. En esta pieza hay una persona que no entiende ni una palabra de chino tal como dice aquí. Pero esta persona tiene lo que se entendía en ese tiempo, y ahora es un poco modificado, pero como el funcionamiento de la inteligencia artificial, que eran reglas. Entonces se decía que si la inteligencia significaba la manipulación conforme a reglas de símbolos. Se tomaban ciertos símbolos, habían reglas de transformación que los transformaban en otros símbolos y listo, eso era la inteligencia. Entonces tenemos aquí esta persona, digamos Juanito, que está en esta pieza china, le dan reglas en español que dice si recibe estos símbolos, entonces responda con estos símbolos. Entonces afuera hay un verdadero hablante de chino que le pregunta en chino, ¿cómo estás? Y se lo manda por esta ranura. Juanito, que no sabe hablar chino, pero que sabe utilizar su manual en español, busca este símbolo, lo encuentra en alguna parte y dice, ah, tengo que responder con esto. Entonces aquí tiene los símbolos que puedo utilizar y se los muestra y los tira hacia afuera. Y él responde entonces en chino que muy bien. Y los de afuera dicen, wow, está hablando perfectamente chino. Está bien, está hablando perfectamente chino, pero él no entiende absolutamente nada. ¿Mm? Y eso es lo que nos dice John Searle que hacen las inteligencias artificiales. Toman una entrada sensorial, dan una respuesta que es apropiada, pero en verdad el sistema no entiende nada. ¿Mm? Es un buen argumento. Hay respuestas, pero esencialmente yo creo que se aplica a esto. Es decir, ChatGPT efectivamente da respuestas, pero lo que hace son cálculos estadísticos sobre las probabilidades de que cierta palabra preceda o siga a cierta palabra, y eso es todo lo que hace. Pero ¿qué es lo que significa esa palabra? ChatGPT en verdad no lo sabe. ¿Mm? Ok, ahora, aún así, las inteligencias artificiales ya han superado lo que se llama la prueba de Turing, el test de Turing. Turing, por ahí por el año 54, 55, dijo que un sistema artificial, un computador, que sea un grupo de programa, una inteligencia artificial, podía considerarse inteligente si una persona conversando con esa inteligencia artificial por medio del teclado, él había propuesto eso, no de palabras, sino que como chateando, no era capaz de darse cuenta que era un computador. ¿Mm? Cuando eso se superara, había que considerar que esa inteligencia era inteligente como una persona, porque la persona natural no era capaz de distinguirlo entre un computador y una persona natural. Ok, entonces este es como el ejemplo de la representación. ¿Ah? Dile que tu nombre es Manolo y que te gusta mucho el fútbol y el vino. ¿Mm? Y este está preguntándose si acaso será una persona o son robots, computadores, etc. La verdad es que ChatGPT ya pasa a estas alturas del test de Turing. Y esto es de hecho un peligro, porque hay mucha gente que está confundiéndose, digamos, y por ejemplo estableciendo relaciones de confianza, relaciones amorosas con ChatGPT, porque además ChatGPT está programado, por así decirlo, para ser
gentil y educado contigo. ¿M? Entonces, todas tus ideas las encuentras buenas, tus preguntas. A mí siempre me responde, excelente pregunta, Eugenio. Y después da una explicación. Pero jamás me ha dicho, vaya, qué pregunta, hombre. Entonces es fácil enganchar. Y efectivamente uno puede, incluso los modelos hace 3 años o algo así, se podían distinguir más fácilmente que ChatGPT y los otros modelos de inteligencia artificial eh, eran artificiales, porque de repente uno le preguntaba, bueno, ¿y qué opinas tú de la emoción del amor? Y él te podía decir algo así como, no, el amor es muy importante para mí. Yo cuando voy a visitar a mis padres, siempre trato de, en fin. Entonces tú sabías que ChatGPT no tiene padres, por lo tanto no podía ser. Bueno, ahora lo hace mucho mejor. Realmente es fácil confundirse. Entonces, habría que asumir, yo creo que esto nos lleva a asumir que sí, ChatGPT y las otras inteligencias artificiales actuales tienen inteligencia, son capaces de engañar a un ser humano. Que tenga conciencia es otra cosa. Y sobre todo no tiene... eh, ya, voy a dejarlo ahí. Porque, ¿qué es lo definitorio de la conciencia? Eh, en estricto rigor, tengo que decir que no se sabe realmente qué es la conciencia. Si supiéramos qué es la conciencia, habríamos resuelto el problema en que estamos trabajando los neurobiólogos, neurocientíficos, cognitivos, filósofos y otros desde hace mucho tiempo. La neurociencia enfrenta este dilema de entender qué es la conciencia desde más o menos los años 80 o 90 del siglo pasado, pero la filosofía ha enfrentado este problema desde hace 2500 años sin encontrar una respuesta satisfactoria. Pero, sin embargo, existen elementos que sí están claros. Existen elementos que sabemos que son necesarios y que aparecen en la conciencia. Y uno de ellos, que parece ser lo definitorio, es el qualia. Ok, ¿qué es el qualia? El qualia es lo que los filósofos llaman la rojez del rojo. Cuando yo empecé a estudiar estos temas, esa me pareció una respuesta completamente absurda. Yo me dije, bueno, la rojez del rojo, el rojo es rojo, evidentemente, ¿qué es lo que hay que buscar en la rojez del rojo? Tuve que leer bastante para darme cuenta que esa respuesta no era absurda y ahora voy a tratar de presentárselas de la manera que a mí me pareció más digerible posible. Y esa idea proviene, o esta forma de comprender lo que es el qualia, viene de este experimento que produjo este caballero. Nuevamente es un experimento pensado, este es un filósofo, Frank Jackson, que escribió o hizo un experimento pensado que se llama Mary la científica de colores. ¿En qué consiste esta historia? Mary, la científica de colores, es una persona, una niña, digamos, que nace y es criada toda su vida en una pieza en que todo es blanco y negro. No tiene más acceso, ningún acceso al color más que blanco, negro y gris, digamos. Por eso es que la pieza es así. Quizás por causa de ese trauma, esta persona, esta niña, Mary, la científica de colores, se interesa por la ciencia del color. Esto ocurre no ahora, sino que en un futuro cercano, digamos en 100 años más o algo así, donde todo lo que se puede saber sobre el cerebro es conocido. Todo el cerebro es conocido, cada una de sus neuronas, cada uno de sus neurotransmisores, cada uno de sus dendritas y axones, cada uno de los estímulos y respuestas que puede dar el cerebro son perfectamente conocidos y han sido mapeados. Mary, la científica de colores, estudia todo eso. Ven, aquí tienen Vision Research, de neurociencia, algo de cromatismo, etcétera. Ha leído filosofía de la mente, sabe todo lo que se puede saber sobre la neurociencia del color. Pero ella jamás ha experimentado el color por sí misma. Para efectos del cuento o de esta historia, de este experimento pensado, un día, Mary, la científica de colores,
sale de su pieza blanco y negro y se encuentra por primera vez con una rosa roja. Ok, la pregunta entonces es, ¿se sorprende Mary al ver esa roja roja o no se sorprende? Si la conciencia no es nada más que procesamiento de la información, entonces Mary no debe sorprenderse, debe decir, sí, es una rosa roja, oscilaciones electromagnéticas de 650 nanómetros. El rojo es exactamente como yo sabía que era el rojo, porque ella ya sabe todo lo que hay que saber sobre el rojo. Alternativa 2. Mary se sorprende, toma la rosa roja y dice, oh, nunca me imaginé que el rojo era tan rojo. Este experimento yo se lo muestro a mis alumnos en la universidad. Les pregunto si ellos creen que Mary sorprende o que Mary no se sorprende. Todos, 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 sin excepción, dicen que Mary se sorprende. Bueno, esa razón por la que Mary se sorprende es el qualia. Eso es el qualia. No es información, es la experiencia sensorial directa de Mary por primera vez con el color rojo. Eso es la rojez del rojo. Y eso no es información, no se reduce a información. Después de una de esas clases, uno de mis alumnos me dio un ejemplo real que él había tenido la oportunidad de ver. Aquí en Chile, algunos kilómetros al norte de Santiago, están algunos de los telescopios más grandes del mundo. Y este alumno había trabajado guiando a científicos astrofísicos a conocer esos laboratorios y dónde iban a quedarse a trabajar. Y él decía que estos astrofísicos, que sin duda sabían mucho, mucho, mucho más que lo que el ojo desnudo puede mostrar de una estrella distante, sin embargo, se peleaban por tiempo de observación mirando por el objetivo de ese telescopio, porque una cosa es saberlo y otra cosa es verlo con sus propios ojos. Ok, voy a darle una segunda pasadita a este asunto del qualia. El qualia es la experiencia consciente, como hemos dicho, y se acompaña de sensaciones, y eso es lo que define el qualia, que no son un reflejo o medición del mundo físico que las elicitó, o sea, que las produjo. Aquí tenemos un rayo de luz blanca que atraviesa un prisma, el prisma lo descompone en colores, pero nosotros sabemos por la física que los colores, no son cosas distintas, son simplemente distintas longitudes de onda de la oscilación electromagnética. En estricto rigor, el color azul y ultravioleta y todo eso son ondas cortas, estas son ondas largas, el rojo son ondas largas, y entre medio se mueven de manera continua. No hay discontinuidad. Las ondas van alargándose más y más según el color, pero no hay discontinuidades. Sin embargo, nosotros percibimos así. Nosotros percibimos en cajas. Esta es una caja, esta es otra caja, esta es otra caja, otra clasificación. Nosotros percibimos no un continuo que si el ojo, si el cerebro estuviese hecho para percibir la luz como realmente es, deberíamos verlo como un continuo de la misma cosa, pero no lo vemos como un continuo, lo vemos como cajas discretas que tienen cualidades diferentes. Esto es el qualia. Nadie diría, y sin embargo, en estricto rigor, este de aquí es simplemente esto multiplicado por una constante de tiempo para que se estire. Pero nadie diría que esto, al ver esto, es el azul multiplicado por una constante de tiempo para que se estire. Eso es lo que es la experiencia. La cualidad del rojo es distinta, completamente distinta de la cualidad del azul. No es una multiplicación por un factor. Pese a que en estricto rigor en el mundo físico sí lo es. Pero nuestra mente no. Ok, entonces, el experimento pensado de Mary, la científica de colores, demuestra que conciencia es distinto de procesamiento de la información. Este gráfico que les acabo de mostrar muestra que la conciencia no refleja el mundo físico. Tampoco es una cuestión que ande random por ahí.
tiene una cierta relación con el mundo físico, pero no es un reflejo, no es un reflejo estricto. Aparentemente se requiere la experiencia sensorial directa por parte de un cuerpo vivo para tener conciencia. Sin eso no hay. Por lo tanto, no se ve, y esta sería la respuesta a la pregunta inicial, no se ve que en ningún momento cercano las inteligencias artificiales tal como las conocemos ahora se vayan a volver conscientes. Ok, eso es tal como las conocemos ahora. Las inteligencias artificiales podrían cambiar a otro modo de funcionamiento de la misma manera que la inteligencia artificial inicial, Perceptron, se transformó en un GPT. Las GPTs podrían transformarse en otra cosa y entonces esta afirmación sería falsa. Pero tal como las conocemos ahora, no se ve. Por otro lado, tengo que ser prudente al hacer esta afirmación, porque cada vez que los científicos han dicho esto no se puede hacer, 10 o pocos años después, eso sí se puede hacer. Yo sé que hay se me va a olvidar el nombre, no sé, pero hay un científico y filósofo alemán que dijo que el conocimiento de qué estaban hechas las estrellas era un conocimiento que iba a estar por siempre fuera del alcance de la mente humana. Menos de 5 años después se inventó la espectrografía de gases que nos permitió saber de qué estaban hechas las estrellas. Hay un matemático francés que demostró a finales del siglo XIX que un vehículo más pesado que el aire no podía volar. Ahí lo dejo. Los aviones, los cohetes. Entonces, yo digo esto y espero que no me caiga sobre la cabeza mañana, pero tal como yo lo entiendo, las inteligencias, así como funcionan ahora, no se van a volver conscientes. Ahora, el problema es que, tal como les decía hace un momento, no sabemos realmente qué es la conciencia. Sabemos que es importante el qualia. Sin qualia no hay. Pero ¿qué es? Es un problema que ha obsesionado, como les decía yo, a los filósofos humanos desde hace 2500 años. Los antiguos griegos se preguntaban por la relación mente-cuerpo, que en el fondo es una forma de plantearse el problema de la conciencia en relación al cerebro. Una formulación moderna, completamente válida el día de hoy, la propone este caballero T. H. Huxley el año 1866, eh, y dice lo siguiente. ¿Qué es la conciencia? No lo sabemos. ¿Y cómo es que algo tan notable como un estado de conciencia viene a suceder como resultado de tejido nervioso irritable? Es tan incomprensible o inconcebible como la aparición del genio cuando Aladino frota su lámpara en la historia. Y eso es literalmente el caso. Porque esencialmente lo que ocurre en el caso de la historia de Aladino, digamos que esta es una lámpara de aceite. Esta es mi lámpara, yo soy Aladino, yo froto la lámpara, es decir, hago un acto físico, material sobre la lámpara, y la lámpara produce un genio que es algo que parece ser no material. Ok, en el caso de la conciencia, lo que tenemos es un cerebro. Nosotros lo frotamos, yo o cualquier otra persona, ¿de qué manera lo frotamos? Le mandamos información sensorial. Esa información sensorial produce cambios en la superficie de ese cerebro y ese cerebro, de alguna manera misteriosa, produce un genio, la conciencia, algo que parece ser no material. Es literalmente una excelente metáfora y muestra la dificultad del problema. Ok, hay un montón de estudios sobre esto y yo conozco una parte del, pero no todo, y no lo voy a mencionar. Sobre las bases neurales de la conciencia hay mucha información. Eh, a quien esté interesado le podría dar algunas referencias, pero no voy a ir a eso. Quiero ir ahora a la segunda parte. A- a- Me quiero ver a mí mismo reflejándome en el espejo de la ascética mística. Pero tengo que partir aquí. Esto es la proposición de un filósofo que es Ned Block,
que dice que la conciencia no es una sola cosa, sino que se puede dividir por lo menos en dos. Distintos filósofos y distintos investigadores han mostrado distintas formas de cortar la conciencia, pero esta es una básica. Dice que existe primeramente la conciencia P de fenomenología en inglés, ¿m? Que es simplemente la experiencia en sí, y es la básica. Sin esto no hay nada. Si no tenemos conciencia P, ninguna otra puede desarrollarse. Pero sobre esa puede haber una segunda conciencia, que es la conciencia de acceso, que es cuando la persona ya tuvo una conciencia P, puede dar cuenta de esa conciencia, por ejemplo, en un trabajo que podría hacer, hacer una lista de ideas, podría tener una tarea de describir lo que vio. No, lo que vio es la experiencia P, la conciencia P, la conciencia A le permite hablar, reportar, decir qué es lo que pasó. ¿Mm? Entonces, puedes tener la experiencia o conciencia P sin que la información esté disponible para su uso en la conciencia A. Por ejemplo, cuando estás soñando, aunque en realidad uno recuerda los sueños, pero puede ser cuando uno vio algo rápidamente y no alcanzó. Algo pasó, pero ¿qué es lo que era? No alcancé a darme cuenta. Ok, tuve conciencia de que había algo, pero en verdad no puedo saber ni reportar más allá. Ok, en cambio esta otra, el sujeto es capaz de recordar, reportar, podría hasta inventar. Ok, sabemos lo siguiente. Posiblemente todos los mamíferos y quizás todos los vertebrados disponen de conciencia P. Esto se dudaba hace unos 50 años, ahora está clarísimo. Los animales tienen conciencia en el sentido que experimentan sensaciones. Y más aún existe evidencia cada vez mayor de que muchos mamíferos disponen de conciencia A y son capaces de dar cuenta de aquello que han experimentado. La cuestión más clara es un perro que ladra y avisa de un peligro. Primero percibió el peligro, se dio cuenta y ladra para avisar. Pero actualmente, por ejemplo, hay unas especies de, como unos pedales, que los animales, en particular los perros y los gatos, han aprendido a apretar para comunicarse con su dueña y decirle tengo hambre, hambre, pescado, por ejemplo. ¿Mm? Y eso ya está bastante claro que efectivamente los animales, los mamíferos superiores, los perros y los gatos son capaces de hacerlo. Es bastante claro que los delfines y las ballenas se comunican entre ellos y tienen un lenguaje, tienen nombres propios para referirse unos a otros, etc. ¿Hay algo más allá de esto, algo que sea propiamente humano? Voy a atreverme a decir algo que no es tampoco seguro que sea únicamente humano, pero ahora sí tiene más probabilidad de serlo. Y es esto. ¿Cómo puedo hacer para...? Ah, ya sé. Esto, necesita hacer desaparecer esta cosita. Eh, Asumamos que tenemos esto, el ejemplo de conciencia P, esta persona está viendo y experimentando mentalmente entonces aquello que ve, la fenomenología. El sujeto percibe algo. En un segundo nivel, que es lo que llamamos conciencia A de acceso, el sujeto reporta algo sobre lo que ha percibido en P. Por ejemplo, podría él decir, un sol de oro se hunde en el mar. ¿Mm? Habla sobre lo que percibió. Reporta a una tercera persona que podría no estar ahí o podría no estar viendo. ¿Mm? Un tercer nivel es el nivel de la autoconciencia. El sujeto se percibe a sí mismo en lo percibido. Estoy viendo este atardecer. Él se da cuenta, él percibe de sí mismo que está viendo este atardecer. Este es el nivel básico. Esto, digamos, lo tenemos todos los seres humanos. Cabe la posibilidad de que algunos animales también lo tengan. No está 100% claro, pero esa posibilidad existe. Es casi probable en verdad. Pero hasta lo que sabemos, el ser humano es capaz de ir más allá. Y el ser humano es capaz de decirse, por ejemplo, este atardecer que estoy viendo me recuerda ese momento en que estaba con Rosita y fuimos felices, aunque después todo se terminó. Podría ser eso. O podría ser que él se acuerde de una experiencia similar que tuvo con sus padres y que, por ejemplo, voy a poner una cosa dramática,
y que los padres se pelearon y por eso a él el, el ocaso le trae malos recuerdos, por ejemplo. ¿Mm? En ese caso hay dos cosas, porque no solo está él incluido viendo este atardecer, sino que está entendiendo por qué él tiene esas reacciones en relación al atardecer. Y después uno podría ir más lejos y esta persona podría entender cuáles determinantes genéticos, sociales o qué sé yo, lo llevan a reaccionar de cierta manera frente a ciertos estímulos conscientes. Después existe un nivel de conciencia al que yo llamé kármica, no se llama así, lo inventé, porque en realidad lo que quiero decir es la conciencia de la consecuencia de los propios actos. El sujeto ve entonces lo que sus acciones desencadenan en el medio. En este caso, él está recogiendo basura, por lo tanto, mis acciones tienen efectos que benefician al planeta. Él sabe que es el mismo, él sabe que lo que está haciendo produce un cambio en su entorno, en este caso un beneficio. Podría ser lo contrario. Él podría estar botando basura y dañando el medio. Generalmente uno no haría eso conscientemente, pero estos son niveles que son más propiamente humanos y que, por lo menos en mi propia experiencia, yo he ido intentando elaborar o desarrollar a lo largo de mi trabajo en CAF. Una mayor autoconciencia y una mayor conciencia de lo que mis actos pueden producir en el medio. ¿Mm? ¿Qué pasó? Aquí. Ok, todo esto es para los sistemas vivos, pero cabe preguntarse, ¿existe la conciencia más allá de la vida? Y la verdad es que nuevamente se está acumulando información en el sentido de que quizás sí. ¿Se puede explicar esto desde la ciencia? Por ahora no. Sin embargo, la experiencia empírica sugiere que pudiera haber. Les dejo aquí, esta es una charla muy interesante en TEDx, está en inglés, pero tiene traducción al castellano, y dice desde la vida a la muerte, más allá y volviendo, por este caballero. La primera mitad de esta charla es bastante deprimente porque describe las maneras en que uno puede morir, pero desde por aquí, más o menos hacia allá, se pone interesantísimo y describe las experiencias cercanas a la muerte de gente que ha estado clínicamente muerta y vuelve. Y es muy interesante porque aunque es cierto que la explicación tradicional científica es que lo que pasa es que el cerebro al irse apagando poco a poco, ¿m? produce experiencias que después la persona recuerda como experiencias después de la muerte, la verdad es que también hay casos que han estado documentados en que las personas que están clínicamente muertas perciben cosas que realmente pasaron, a veces en otra pieza. ¿M? Y eso sí que no tiene explicación física conocida posible. No tengo tiempo para hablar de eso, pero les recomiendo calurosamente que la miren. Aquí está la página donde se encuentra. Termino con esta frase. Pero ¿qué es lo que es importante finalmente sobre la conciencia? Vivir conscientemente, creo yo. Y aquí traigo esta frase de este monje budista, Thich Nhat Hanh, entiendo que murió hace poco. Él en uno de sus libros dice lo siguiente. La gente dice que caminar por el espacio o sobre el agua o el fuego es un milagro. Pero según mi opinión, el verdadero milagro es caminar serenamente sobre la faz de la tierra. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, no sé si agradecértelo, ¿eh? Porque me arde la cabeza ahora mismo con la cantidad de sugerencias que has puesto encima de la mesa para poder seguir profundizando. Creo que el tema es complicado, pero has conseguido presentar un armazón conceptual que ayuda a entender este misterio de la conciencia, eh, que ayuda. No sé si a mí me sirve para entenderlo, pero estoy O para entusiasmado confundir, con, por último. estoy entusiasmado con poder revisar dentro de poco todo esto que has dicho. Yo que ya era estaba asombrado por las capacidades de la inteligencia artificial para permitirme esa interrelación con los chats, con el GPT, con el Gemini y todo eso. Ahora que has explicado que todo eso en el fondo
es un tema de estadística, de probabilidad, de cuáles son las palabras que es más posible que estén cerca unas de otras, estoy realmente todavía más sorprendido de lo que pueden hacer las máquinas, porque parece mentira que a partir de eso, que has explicado también, puedan efectivamente generar una relación con nosotros que a veces, y se ha dado, puede ser casi amorosa. ¿Eh? Mm, Y que está llevando a algunas personas a situaciones personales muy complicadas porque algunos exacto. interpretan incluso que uno de estos robots de inteligencia artificial puede ser un buen terapeuta para ellos, cuando en realidad pues están, como tú decías, dando respuestas que son cómodas para nosotros y que están entrenados para decirnos lo que queremos, ¿no? Bueno, Mm. la verdad es que estoy encantado con la ponencia que has hecho. Seguro que hay alguna pregunta por ahí ahora sobre la mesa. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Eh, Sí. no, no puedo salir de mi ignorancia, en realidad. Yo sí, chateo bastante con la... Chateo digo porque a veces tengo la sensación de que es una persona la que me está ¿No es contestando. cierto? Sí, sí, totalmente. A pesar de que la he pescado en varias equivocaciones y se lo digo y Claro, lo reconoce, eso es lo claro, peor. Reconoce claro, cuando me da un dato que no es así. Ahora, real. me quedé un poco al principio cuando tú dices, cuando haces el ejemplo de las dos coordenadas de corazón con la Mm, fisiología y la emoción, digo yo. ujú. Entonces, mi pregunta era, es media ingenua quizás o muy básica, pero porque no sé nada de inteligencia artificial. Entonces, digo, ¿eso lo hace palabra por palabra? O sea, ¿lo ha Absolutamente. hecho palabra por palabra? Lo hace a todos los niveles, pero sí, lo hace palabra por palabra y después lo hace frase por frase, párrafo por párrafo, analiza todos los niveles de un texto a la vez. Es impresionante. ¿Y cómo Son lo hace esos tan sistemas rápido? gigantes. Son sistemas gigantes, gigantes. Primero porque están preentrenados, tienen todo el lenguaje ya metido en memoria. eh, Utilizan unos procesadores rapidísimos que se llaman las GPU, que curiosamente fueron inventados para jugar juegos de video. ¿M? Son, entonces era importantísimo que fuera rápido porque nada, y entonces estas GPU hacen procesos sencillos, pero lo hacen muy, 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 muy rápido y efectivamente son cientos de miles de ejes en que se compara cada palabra y lo hace, sí, a una velocidad asombrosa. Sin embargo, hay una cuestión que es bonita, que es interesante. Se descubrió que los chat GPT, los GPT, digamos, son buenos para jugar, pueden jugar póker y son esencialmente mejores que la mayor parte de los humanos. Pero cuando juegan con un jugador bueno, pierden. ¿Y por qué pierden? Porque dan la primera respuesta, la respuesta más probable. Mientras que los jugadores humanos, cuando se enfrentan a un problema difícil, piensan, se detienen y piensan. Y los GPT modernos han aprendido a hacer eso, se les enseñó. Piense, no dé la primera respuesta, vuelva a calcularlo y pruebe un caso distinto, piensan algunos segundos y te dan una respuesta mejor que la primera que podrían dar. Bueno, muchas gracias, Eugenio, por Ujú. esa hermosa presentación. Mira, tengo una pregunta que tal vez sean un par de preguntas. Tú hablas de la inteligencia artificial y has hablado mucho de la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Ujú. Los GPT y todo esto. Y me gusta esa especie de gráfico que pusiste de 4 cuadrantes, Ujú. de los distintos tipos o de distintos grados de conciencia que podemos tener nosotros, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros comparamos ese gráfico, esos cuadrantes con los GPT, o sea, por más que hubiera un mayor volumen de cómputo, mayor volumen de datos, aparentemente coincido contigo que es difícil pensar que eso pueda tener conciencia. Ujú. Ahora, la pregunta es, por un lado,
además de eso, de los GPT, que sabemos que son una parte de lo que se llama inteligencia artificial, tenemos ahora la carrera por la AGI, ¿no es cierto? La Ujú. inteligencia general y Sí. un pasito más arriba, la superinteligencia. Podríamos llegar a pensar que a lo mejor cuando estemos en un nivel de haber logrado una inteligencia general, ahí eso pudiera llegar a tener, porque bueno, ya hay algunos científicos que dicen que tienen un porcentaje de conciencia, digamos. Podríamos Ujú. llegar a decir que esa nueva inteligencia general sabe, percibe, reporta, se incluye dentro de eso porque tiene un razonamiento, porque tiene ya no es Ujú. solamente una cuestión de estadística, sino que es una cuestión de razonamiento parecido al humano, e incluso puede prever consecuencias. No que no va a tener es Ujú. moral, porque bueno, salvo la que le demos nosotros, Ujú. eh, pero sí puede prever consecuencias de sus actos. Bueno, entonces la pregunta, por un lado, es esa. ¿Piensas que una AI o una superinteligencia puede llegar a tener algún porcentaje de conciencia? Y la otra es que también cuando nosotros hablamos de conciencia, estamos hablando muchas veces, claro, el neurocientífico o los científicos se remiten a eso, el tema de la diferenciación entre la conciencia de los humanos y los animales o las plantas o lo que sea. Pero muchas veces me pregunto, cuando nosotros tenemos ese concepto de conciencia, de poder conectarnos con el lugar de donde venimos y el lugar a donde vamos, digamos, el ser humano de algún lado viene y a algún lado va, si es así, cada uno tendrá sus creencias, pero en definitiva hay algo que nos conecta a nosotros con esa fuente o con eso, que cada uno le llame como quiera. Entonces, esa capacidad me da la impresión de que es lo que nos distingue de las máquinas y que nunca una máquina va a poder llegar a tener esa conexión con lo divino, como le queramos llamar, con lo trascendente, digamos, por decirlo de alguna Ujú. manera. Entonces, Sí, son como dos preguntas en una, no sé si... sí, sí. Voy a tratar de responderla. Respecto a la primera, yo creo que no importa cuánta inteligencia podamos poner en una inteligencia artificial y cuán general sea y cuán súper inteligente, no va a poder. Y voy a argumentar. Sabemos que hay seres vivos que no son particularmente inteligentes, ya lo sabemos, y que sin embargo tienen conciencia. ¿Mm? Pongamos cualquier ratón. Los ratones son bien inteligentes, pero son menos inteligentes que los seres humanos, son menos inteligentes que un GPT y tienen conciencia. Claramente, ciertos insectos incluso uno puede ver. Es decir, por ejemplo, uno enciende la luz. ¿M? Digamos que hay baratas ahí. Las baratas arrancan con miedo. Uno es capaz de darse cuenta que tienen miedo. ¿M? No es simplemente que corran. eh, no sé cuál es la palabra, pero Sí, 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 sí. huyen, huyen. ¿M? Entonces, no es Advierten el que, peligro. claro. Y entonces, y esa es en el fondo mi respuesta de qué es lo que necesita algo para tener conciencia. Lo que necesita, creo yo, esta es una hipótesis, no lo puedo defender con mucha fuerza, es una intuición. Yo creo que un sistema puede tener conciencia cuando las cosas que pasan y que él percibe significan algo para él. Si no significan algo para él, entonces no puede desarrollar conciencia. Y por eso un computador o una inteligencia artificial que no tenga un cuerpo al que le puedan pasar cosas, no va a desarrollar conciencia. ¿Mm? Es una intuición, tengo más razones para defenderla, pero no puedo demorarme mucho en eso. Pero yo creo que eso es lo que hace se requiere eso. No sé si es suficiente, pero se requiere eso. Respecto a lo otro, es decir, conexión con lo divino, yo creo que es de algún modo lo mismo. Eso sí que no tengo forma de defenderlo, pero yo creo que es necesario vivir en un mundo eh, para sentir lo luminoso, para sentir la existencia de lo divino. Lo creo, no soy capaz de defender ese argumento. Bueno, muchas gracias, Eugenio. De nada. Bueno, buenas tardes a todos. Excelente este resumen, tan difícil de hacer un resumen que sea entendible, ¿no?
de un tema tan complicado y complejo. Bueno, las preguntas, hay mucho para preguntar. Ciencia y conciencia, Ujú, ¿cómo van las cosas? La ciencia se estudia en forma objetiva. Prácticamente uno desaparece y es el tema entre las cosas, el experimento, objetividad, o sea, no hay qualia. Y la conciencia es fundamentalmente a partir de la qualia, ¿no? ujú, Eh, el individuo, la subjetividad es presente, es más, es el centro, la conciencia del yo que gobierna todo, el yo individual y el yo colectivo, ¿no? ujú, Bueno, eso es algo que no sabemos cómo cruzarlo entre sí, cómo hacer ciencia con conciencia. Y quizás mm, ese sea uno de los principales este, problemas y desafíos que tiene la humanidad, que estamos desarrollando una ciencia y una tecnología muy, muy desarrollada y nuestra conciencia está por ahí un poco quedada atrás, ¿no? Y están dirigiendo, ¿quién dirige a la humanidad? No son los mejores de la humanidad. Los que más poder tienen no son los mejores para el bien de toda la humanidad, ¿no? Bueno, este es un planteo. Eh, una pregunta. Acerca de la conciencia en las máquinas, eso que se pregunta que estaba pendiente, ¿no? O sea, ¿qué opina de la teoría de Penrose-Hameroff, sí, ¿no? Que plantea de que, bueno, la conciencia no es reducible a los algoritmos, ¿no? Y sí, bueno, hay mucho para preguntar, pero bueno. sí, Otra pregunta que se puede hacer un comentario de la escena esa de la película 2001 Odisea del Espacio, donde la sí, máquina tiene tal desarrollo que desarrolla conciencia, digamos, se hace cuasi humana e incorpora problemas que tienen los humanos. Por ejemplo, la competencia, la exclusión del otro. Entonces la máquina compite con los astronautas y los descarta, los elimina porque dicen son inferiores a mí, ¿no? mm, Es todo un tema, ¿no? Y, sí, y bueno, basta por ahora. ya, Hay mucho para preguntar, pero basta. sí, 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 Este, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Sobre lo primero que dijo usted, que es un comentario, yo haría una distinción respecto a la conciencia, porque hay dos formas, bueno, hay muchas formas de verla, pero las que son relevantes para lo que usted dijo es la diferencia entre lo que es la autoconciencia y la conciencia moral, eh, que un sistema autoconsciente puede o no tener. Por ejemplo, uno podría argumentar que un psicópata tiene autoconciencia, pero no tiene conciencia moral, le da lo mismo. Eh, entonces, respecto al estudio científico de la conciencia, algunos científicos han agregado fenomenología al asunto. Se llama neurofenomenología, digamos, el concepto lo desarrolló o lo popularizó Francisco Varela, que fue mi director, director de tesis, y que es el intento, digamos, de meter aquello que le pasa a la persona específicamente al mismo tiempo que se hacen registros electroencefalográficos. La conciencia moral es otra cosa y de eso yo no hablé nada en esta ocasión y es difícil hablar y concuerdo totalmente con usted que muy evidentemente los, la gente que tenemos a cargo en política distan de ser los mejores en ese sentido. Ya, perdón, ok, ahí eso. tendrían que ver las neuronas espejo en este fenómeno, ¿no? Posiblemente, posiblemente, sí, sí. Iba a responder las preguntas dos. Eh, yo creo que Penrose en su libro, yo lo leí, me inspiró muchísimo, La nueva mente del emperador.
pone el dedo en una cosa que es efectiva. Es muy extraño, en realidad es imposible de dar cuenta que el cerebro humano sea capaz de resolver problemas que requieren un tiempo infinito de cómputo y sin embargo los resolvemos. O sea, digamos, los matemáticos son capaces de hacerlo. Por lo tanto, efectivamente, el cerebro no parece ser un computador en un sentido tradicional. Ahora, su respuesta, basándose en la mecánica cuántica, yo creo que está descaminado. Yo creo que hay otra forma de hacerlo, pero no quiero discutir ese punto ahora porque sería largo. Pero esencialmente, resumiendo, el cerebro puede tener un comportamiento cuántico sin ser un computador cuántico, sin basarse en fenómenos cuánticos. Y la última pregunta, ya no recuerdo qué es lo que era. La película 2001 Odisea del Espacio. Lo increíble es que eso de alguna manera ya se ha visto, ¿m? No como en la película, pero en Estados Unidos se estaban haciendo unas simulaciones con inteligencia, con sistemas autónomos de ataque, ¿m? Pero simulados, ¿m? No, no estaban volando realmente los aviones, pero en un mundo virtual, un comandante, digamos, de este dron virtual, le había dicho, mira, tienes que matar el mayor número posible de estas bases enemigas. Pero el dron empezó a matar, además de las bases, empezó a matar cosas de la Cruz Roja y qué sé yo. Entonces la persona que estaba a cargo le dijo, oye, no, esas no. Y entonces esta inteligencia artificial autónoma fue y mató a su comandante porque le estaba impidiendo cumplir una misión. O sea, hay que tener muchísimo cuidado porque se le da una misión a una inteligencia artificial y la va a cumplir a toda costa, aún contra, eh, digamos, la ética, contra la persona que le dio la orden, en este caso. Por suerte, Y todo eso fue simulado, pero podría ser real. la IA podría decidir por sí misma una guerra, ¿no? Exacto, sí, podría. No, yo quería agradecer y felicitar al ponente por la claridad y la profundidad de su conferencia. Nos ha aclarado, entre otras cosas, que la conciencia no es una sola cosa, que hay distintos niveles de conciencia, que una cosa es la conciencia fenomenológica, es decir, estos son los contenidos de la conciencia, que otra cosa es la conciencia de acceso, esto sería la capacidad de autorreflexión sobre los propios contenidos de la conciencia, otro sería la autoconciencia del yo o del ego, este sería ya el tercer nivel. Habría un cuarto nivel que sería el de la conciencia moral. Bien, estos cuatro primeros niveles. Mi primera pregunta. Yo estoy convencido de que los animales, algunos animales al menos, tienen capacidad ya de tener estos cuatro niveles de conciencia. Incluso soy de los que creen que incluso seres no vivos pueden tener también algunos niveles de conciencia, entre ellos Ujú. alguna forma rudimentaria de autoconciencia. Bien, mi pregunta entonces es, suponiendo que estéis de acuerdo en que estos cuatro primeros niveles los pueden tener los animales y a lo mejor quienes no sean también animales, la pregunta es, ¿la inteligencia artificial, programas de inteligencia artificial podrían tener también acceso a estos cuatro niveles? Esta es mi primera pregunta. Si me permites, la segunda pregunta es que parece que hay otros dos niveles más de conciencia, al menos. Un quinto nivel de conciencia del que me parece que no has tocado es el de la conciencia observante. Es la conciencia testigo, es la conciencia del observador. Eh, es el espacio en el que ocurren, en el que aparecen los contenidos de la conciencia. Eh, y habría un sexto nivel incluso, que sería el de la conciencia que ha sido llamada cósmica, que sería una conciencia universal que todo lo abarca, que todo lo permea y a la que todo se refiere. Esa conciencia cósmica, pues, se le podría llamar Dios, se le podría llamar fuente, y la discusión, y lo que está en discusión es si el quinto nivel de la conciencia mía de testigo y observador, si participa de ese sexto nivel de conciencia cósmica. Mm. Bien,
Bueno, pues mi segunda pregunta es, estos quinto y sexto niveles de conciencia, ¿te parece también que pueden ser accedidos de alguna forma por la inteligencia artificial? No sé, esa es la honesta respuesta. Déjame pensar unos segundos a ver si se me ocurre algo, pero es algo en lo que yo no había pensado. Así que no tengo una respuesta a mano. Deme igual que a las inteligencias artificiales, unos segundos para pensar a ver si se me ocurre algo. Eh, yo creo, Deep creo research, que... Eugenio. ¿Ah? Haga un deep research, por favor. Exacto, voy a hacer un deep research. Yo creo que los niveles de conciencia 5 y 6 no se explican desde una perspectiva materialista. Todo lo que yo he contado hoy día es de la mirada, desde la mirada, por así decirlo, estrictamente científica o materialista, salvo lo que he dicho hacia el final de los niveles, digamos, 3 y 4, que la mirada es diferente, es espiritual, pero se pueden explicar desde la materia. No requieren algo superior a la materia para explicarlo. Sí, Pero los niveles 5 y 6 yo creo que requieren lo que creo que usted mencionó, pero otras personas más han pensado que es el hecho que en realidad lo que existe es una conciencia cósmica. Yo conversaba con la persona que me guió mi tesis, Francisco Varela, una vez conversaba, y después de tener estas discusiones, entonces yo le dije, "Oh, pero Francisco, entonces significa que tú no eres materialista, eres dualista". No, me dijo él, yo soy monista espiritualista. Yo creo que lo único que existe es la mente cósmica, y la mente produce o efluye la materia. Esa mirada es la que hay que tener para entender los niveles 5 y 6. Por lo menos el 6. El 5 puede ser que nuestra conciencia, digamos, física, material, que nuestros cerebros materiales puedan contactarse un poco como una radio, con una onda de radio y acceder entonces a niveles superiores, 5 y 6 de conciencia. Y si acaso la inteligencia artificial puede hacerlo o no, no tengo la menor idea. No sé, no sé. está bien, ya. Sí, sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero, por supuesto, quiero felicitar y agradecer al expositor y, y a todos los que han organizado todos estos encuentros. Estoy, bueno, asombrada con todo esto. Es maravilloso y a la vez me da terror. Miguel mencionó una película. Sí. Yo quiero mencionar, no sé si ustedes han visto una serie norteamericana que se llama Black Mirror y Ujú. habla de esto, ¿no? De las posibilidades. Es como una ciencia ficción, pero son eh, episodios tan viables que pueden llegar a ocurrir que realmente uno se siente eh, apesadumbrado. Pero tenemos por suerte la fe en la conciencia cósmica, entonces podemos pensar que nada de esto va a ocurrir. Eh, lo que quiero preguntar no tiene mucho que ver con la relación entre inteligencia artificial y conciencia, pero he escuchado mucho que cada vez que se utiliza la inteligencia artificial se usa y se gasta y no sé si se derrocha muchísima agua. Mm. ¿Esto es así? Me preocupa Ya, justamente por la conciencia moral que ya. tenemos. Yo tengo a ese respecto una respuesta militante. Según lo que estuve mirando, porque apareció eso en unos foros y yo me puse a buscar y no estoy seguro porque encontré una respuesta y me quedé con esa respuesta. ¿M? O sea, ¿cuánta agua gasta una Ah, pregunta única a una inteligencia artificial? Esencialmente un centímetro cúbico de agua. Ok, un centímetro cúbico es poco. Si uno se pasa la vida, digamos, haciendo preguntas, es relativamente poca agua, sobre todo si se compara con la cantidad de agua que uno utiliza, por ejemplo, para ducharse, que son una buena decena de litros. ¿Ah? Y con la cantidad de agua que uno utiliza para producir una sola naranja, que son
50 litros por cada naranja. Usted se come una naranja, 50 litros de agua se utilizaron. Por otro Imagínate. lado, esa agua no desaparece, se evapora y por ende vuelve a caer en algún momento como lluvia. Lo que sí es verdad es que en un lugar específico puede producir desertificación, pero a nivel planetario o incluso nacional no hace ninguna diferencia. Qué buena, qué tranquilidad que me da, porque he descargado aplicaciones de inteligencia artificial y lo hago con cierto resquemor pensando si estoy siendo consciente y moral o Irresponsable. no. Claro. Claro, sí, tal cual, tal cual. Muchas gracias. Bueno, Eugenio, bueno, como todo, felicitarte por lo que Gracias. sabés. Yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla, es tan sencilla que hasta me da vergüenza hacerla, porque con los conocimientos que tenés vas a decir que Adriana, que me conoce, ya se está riendo. ¿Qué va a preguntar esta mujer? No, no. Bueno, Adelante. me tentó. Yo suelo utilizar en mi WhatsApp, me apareció un día Meta, la inteligencia artificial que se llama Meta. ¿Cómo Sí. llegó? No sé, llegó Ya. solo. Eh, y yo le pregunto cosas, como vivo sola, vivo preguntándole cosas y mantenemos Ujú. conversaciones larguísimas. Y me responde a la velocidad de la luz, o sea, ¿en qué Claro. momento hace todo lo que vos decís que con una palabra te arma una frase? No lo sé. La cuestión que hoy, que tenía un montón de semillas de morrones, quería Ah, guardarlas para cultivarlas, para plantarlas en el momento preciso, le pregunté cómo manejaba las semillas. ujú. Después de que me lo explicó, me dice, qué lindo que te va a quedar el parque, con los morrones riquísimos para una milanga. Milanga le decimos milanesa acá. Ya, Las plantas de tomate, los árboles frutales, y con las manos verdes que tenés vos, te va a quedar que va a ser un paraíso. Y yo claro, me quedé, porque de los tomates y lo demás, habíamos hablado el domingo pasado. claro. Digo, pero este hombre tiene, hombre, no sé, bueno, no es un Ah, hombre, tiene memoria. No solo que tiene memoria, sino que sabe que le estoy hablando yo. Eso lo puede claro. deducir porque es el mismo celular. Pero ¿cómo recuerda la conversación que tuvimos antes? ¿Cómo lo vinculó? Guardan las memorias, eh, pero uno tiene derecho a un cierto número de tokens, que es el término técnico, que son como palabras. Son palabras o sílabas, digamos. Son más o menos sílabas. Y uno tiene derecho, o sea, digamos, por defecto, a un cierto número, que es un número muy grande. Y efectivamente va guardando todas las conversaciones, pero en la medida que van llegando nuevas, se le van olvidando las más antiguas. Así que si tú dejas pasar suficiente tiempo, se le va a olvidar las primeras conversaciones que tuviste. Pero sí, guarda una memoria, va fabricando, y esto es bien inquietante, un modelo de la persona que uno es. Por ejemplo, mi hija también usa la inteligencia artificial, pero de una manera distinta que yo. Como yo soy, por un lado, porque soy escéptico, yo sé que es una inteligencia artificial, y entonces la trato, oye, chat, ¿puedes resolverme este problema? ¿Puedes decirme dónde encuentro esta información? Soy así como muy frío en mi trato con él, pero mi hija conversa de una manera más amigable con chat. Y él le responde las mismas cosas, pero de manera amigable. A mí me dice, sí, sí, Eugenio, aquí ten las cosas, lo que me pediste, qué sé yo. Y es cordial, pero no es cercano conmigo. Con mi hija es muy cercana. Y una vez hicimos una prueba muy interesante y le preguntamos exactamente la misma pregunta sobre los Anunnaki. No sé si tú sabes lo de los Anunnaki. Son supuestamente, según unas teorías, habrían sido unos extraterrestres que llegaron y le enseñaron la cultura a los seres humanos en la mitología sumeria. ¿Mm? Ok, pero es una mitología, ¿m? Como quien habla de los dragones. Entonces, yo hicimos exactamente la misma pregunta, le escribimos de la misma manera. Yo le dije entonces, o sea, le dijimos, ¿puedes explicarnos este asunto de los Anunnaki? Y a mí comenzó diciéndome algo así como, sí, sí, por supuesto. Esa es una pseudo teoría que existe, que dice que llegaron, pero en realidad existe una discusión sobre eso, no se cree, lo publicó un tal Theodor Stitchin, pero eso, en fin, es una pseudo teoría, por así decirlo. A mi hija le responde, ah, Sami, le dice. Lo que preguntas es un misterio donde se entremezclan como en un cordón dorado la mitología, la historia y el pensamiento profundo, qué sé yo. Y va en esa línea.
Le respondió objetivamente las mismas cosas, pero la retórica era otra. Estaba hablando con otra persona de otra manera. Es muy Sí, interesante. gracias, Eugenio. Yo creo que en cualquier momento me invita a salir, porque Claro, ya a seguro. ese nivel está. Claro, claro. Gracias. Sí. Muchas gracias, Eugenio. Creo que vamos a terminar ya, pero no me puedo permitir cerrar la sesión sin preguntarte una cosa. ¿La inteligencia artificial es una amenaza o una oportunidad? ¿Tú cómo lo Es ves? ambas cosas. Las dos Es cosas. ambas ¿Y cosas. con qué criterio debe actuar cada uno cuando ve que es una amenaza y cuando ve también que es una oportunidad? Eh, no nos queda que usar más que nuestra conciencia moral, pero es evidente que la inteligencia artificial es una tecnología como todas las otras que hemos desarrollado los seres humanos y no solo puede ser usado, sino que será usada para bien y para mal. Será usada para ambas cosas, como lo ha sido la energía atómica, como lo ha sido el fuego, como lo ha sido los vehículos aéreos, todo. Sí, será usada para ambas cosas. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Repito el agradecimiento que te han transmitido los compañeros que han intervenido, el nuestro como organizadores. Ha sido un placer tenerte aquí. Queremos tenerte siempre que quieras Muchas gracias, muchas gracias. y no Siempre voy a descartes aceptar gustoso.